Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy aprendemos a tejer chaleco para las niñas. Tejí uno para la edad de aproximadamente de 4 a 5 años. Este que está color violeta. Y el otro son casi idénticos. Lo tejí para la edad aproximadamente de 6 a 8 años. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque bueno, todos los niños son diferentes, por eso mejor vamos a tomar ahora las medidas en centímetros, cuánto es el ancho, el largo y todo eso, y así van a poder orientarse mejor. Son súper fáciles de tejer. Se tejen desde arriba, desde el cuello hacia abajo, con botones. Vamos a ver las medidas de este chaleco, que es para la edad de 6 a 8 años. El ancho 49 centímetros. El largo, aquí desde el cuello, 41 centímetros. Y si lo tomamos desde aquí, 50 centímetros. Línea Raglan se mide desde aquí, desde donde empieza el cuello, 21 centímetros. El cuello mide 3 centímetros. La manga, vamos a ver el largo aquí, 33 centímetros. El largo desde el cuello, se ve, ¿no? Desde donde estoy tomando, desde aquí, el largo 54 centímetros. El ancho 15 centímetros. Y el ancho aquí abajo, porque estamos haciendo disminuciones, 11 centímetros. ¿Qué más? Nada más. No les mostré atrás cómo queda. Así. Tiene también este diseño calado. Hermoso punto. Vamos a ver cómo tejerlo. Y otro saquito, como dije, es para la edad de 4 a 5 años. También puede ser para los 3 años. Vean, ¿no? O sea, vamos a ver las medidas. Miren, el ancho 44 centímetros. El largo desde el cuello 39. Y el largo total desde la espalda 44. Línea Raglan, tomamos desde el cuello 18,5 centímetros. La manga 27 centímetros. El largo total de la manga 45 centímetros, o sea, estoy tomando desde aquí. El ancho de la manga 13 centímetros, aquí 13, y aquí abajo 10 centímetros. Vamos a ver la diferencia que entre un saquito y otro. La diferencia, claro que sí, está en el talle. ¿Y cómo lo logré? Podemos lograr la diferencia gracias al largo de la línea Raglan, o cómo estamos realizando aquí los aumentos en cada segunda vuelta, en cada tercera o cuarta. Eso depende, pero específicamente aquí, miren, este cuello se nota, este escote es más profundo que este. O sea, nosotros con vueltas cortas logramos esta diferencia entre la parte de la espalda y la parte delantera. ¿Para qué? Para mejor comodidad, ¿no? Siempre se teje así. Sí o sí hay que tejer vueltas cortas para no ahogarse. Si no hacemos vueltas cortas, esta parte queda así. Y bueno, y así no se usan las prendas. Las prendas se usan siempre de esta forma, la parte delantera más abajo. Esto se logra con vueltas cortas. Aquí este cuello, especialmente para esta parte del cuello, tiene menos vueltas cortas que aquí. Por ejemplo, aquí tejemos, miren, desde aquí tejemos así,
vueltas cortas agregando los puntos en las mangas Raglan. Más vueltas cortas hay aquí que en este saquito. Ahora igualmente voy a mostrar el diagrama, por ahí lo van a entender mejor. Pero quien sabe tejer así manga Raglan ya sabe de qué estoy hablando. Por eso este escote es menos profundo y aquí quise hacerlo más profundo. Con esto logré que esta línea Raglan tiene un par de centímetros más porque tejimos un par de vueltas más aquí que aquí. Entonces este saquito sería para la edad más chica y este saquito para la edad más grande. Voy a regalar para una nena conocida, por eso este va a usar ahora y este va a usar después. Ahora vamos a hablar sobre los materiales que vamos a utilizar. Tijeras para cortar, marcadores de punto, aguja crochet para después esconder los restos de lana, cinta para tomar las medidas, alfileres para pasar los puntos cuando vamos a separar las mangas del cuerpo, o si no podemos también colocar estos puntos sobre un hilo con aguja lanera. Este saquito lo tejí con agujas número 2,75, agujas circulares, largo de cable 55 centímetros. Puede ser largo de cable un poquito más, pero no menos, ya que vamos a tejer, por ejemplo, las mangas con el método de lazo mágico, se necesita este largo de cable, 55 centímetros o más. También se puede tejer este saquito con agujas rectas, lo que sí, fíjense el grosor de lana que van a usar. Por ejemplo, si van a tejer con lana mohair, ¿no?, van a entrar todos los puntos a perfección, pero si van a tejer con alguna lana gruesa, tienen que fijarse para que cuando vamos a tejer nosotros este saquito, miren, tienen que entrar todos los puntos, ¿no?, porque aquí no hay costura ni nada. Todos los puntos que pertenecen a la espalda y a la parte delantera tienen que entrar sobre la aguja. Por eso yo en mi caso elijo estas agujas circulares, súper cómodas, y largo de cable permite que entren todos los puntos. El saquito que tejí pesa 230 gramos, por eso utilicé 230 gramos de esta lana. Es un mix de algodón y acrílico. A ver, aquí dice 49% de algodón y 51% de acrílico. Se recomienda tejer con agujas número 3 o 4. Yo tejí con agujas número 2,75. Si ustedes tejen muy apretado, pueden tejer con aguja número 3. Bueno, es este color, si les interesa este color que voy a usar ahora. Y en este caso voy a hacer la combinación. Y también vamos a necesitar 6 botones. Yo elegí los botones que tenía. Tengo varios botones. Cuando tiramos algo, ¿no?, por ahí ya no sirve la prenda, pero los botones siempre sirven. Entonces elegí entre los botones que tenía, 6 botones vamos a necesitar en total. Empezamos a tejer la prenda por el cuello, montamos los puntos, tejemos primero este elástico uno por uno, también tejemos esta parte de los bordes. Después de tejer este elástico vamos a tejer, ahora voy a mostrar el diagrama, tejer con vueltas cortas aquí sobre las mangas y después vamos a ir profundizando el escote. ¿Para qué es eso? Para tener esta diferencia entre la parte de la espalda y la parte delantera. Sobre las agujas para los dos talles montamos 109 puntos. En el caso de que vayan a tejer, por ejemplo, un suéter sin el cierre, 109 más un punto para cerrar el círculo. Bueno, montamos 109 puntos. ¿Cómo dividimos los puntos? Para los dos talles es igual. Miren, 8 puntos para el borde de un lado y de otro, 18 puntos parte delantera, 2 puntos línea Raglan,
10 puntos para la manga, 2 puntos línea raglan, 29 puntos para la espalda, 2 puntos para la línea raglan, 10 puntos manga, 2 raglan, 18 puntos delantera y 8 puntos para el borde. Colocamos los marcadores y empezamos a tejer con vueltas cortas. En la parte de las mangas tejemos igual para los dos talles, y la diferencia va a ser cuando vamos a tejer la parte del escote, ¿no? Para 6 a 8 años aquí tenemos más puntos de vueltas cortas, y para 4 a 5 años aquí menos puntos, donde vamos a tener que ir y volver, ¿no? Bueno, este diagrama lo dejo publicado en mi blog Silvana Team. Como siempre, el link van a ver en la descripción de este video. Supongo que esto se entiende. A ver, vamos a ver. Miren, por ejemplo, para la edad de 6 a 8 años, ¿no? Vamos a ir acercándonos así de a un punto. Tejemos y de vuelta a otro punto. 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2. Y aquí, de 4 a 5 años, menos puntos de vueltas cortas. Sobre las agujas voy a montar 109 puntos con el método convencional o con el método que más les guste. Aquí tengo 2, 3 y sigo montando 109 puntos. 8 puntos pertenecen al borde, después elástico 1 por 1 y termina la vuelta también con 8 puntos con el punto Santa Clara que pertenecen al borde. Pero en este caso lo que voy a realizar es la terminación aquí. Vamos a hacer de otra forma. Vamos a tejer aquí un punto al derecho para que este bordecito sea más firme, pero si no, pueden tejer así simplemente con este punto Santa Clara. Primera vuelta, punto del borde, paso sin tejer, tejemos punto al derecho, paso un punto sin tejer la hebra atrás del tejido. Aquí tenemos 3 puntos que pertenecen al borde junto con el punto del borde, ¿no? 1, 2, 3, tejemos al derecho 4, 5, 6, 7, 8. 8 puntos en total que pertenecen al bordecito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punto al derecho. Ahora sigo tejiendo elástico 1 por 1. Después del punto al derecho tejemos punto revés, derecho, revés, derecho. Así tejo hasta finalizar la vuelta, dejando 8 puntos para el borde. Tejemos el borde, tengo 8 puntos sobre la aguja finalizando la vuelta. Tejemos puntos al derecho, 2, 3, 4, 5, paso punto sin tejer la hebra atrás del tejido, punto al derecho y punto del borde tejemos al revés. Como tejemos vuelta del lado del revés, punto del borde, paso sin tejer, tejemos punto al derecho, después voy a tejer punto revés. Aquí tengo 1, 2, 3 puntos que pertenecen al borde, 4 puntos al 4 al derecho, 5 derecho, 6, 7, 8. 8 puntos. Sigo tejiendo con elástico ahora como se nos presentan los puntos, 1 por 1, punto derecho, revés, hasta finalizar, hasta el otro extremo. Vamos a ver después cómo tejer el borde de otro lado. Quedan 8 puntos sobre la aguja, tejo con los puntos al derecho, 1, 2, 3, 4, 5, punto revés, derecho, punto del borde, tejemos al revés.
Y así voy a tejer hasta la vuelta número 7, donde vamos a tejer vuelta corta, acortada para la parte del borde. Miren, vuelta número 3, y por ahí no se entendió cómo es. Vuelta número 3, igual que la 1, paso punto sin tejer, punto al derecho, paso punto sin tejer la hebra atrás del tejido, 3 puntos, sigo con los puntos al derecho, 4, 5, 6, 7, 8. Sigo con elástico 1 por 1, punto revés, punto derecho, revés, derecho. Finalizando la vuelta, quedan 8 puntos. Voy a tejer al derecho 1, 2, 3, 4, 5. Punto, paso sin tejer la hebra atrás del tejido, punto derecho, punto del borde. Y por última vez voy a mostrar cómo tejer este borde. Puede ser que no se entendió todavía. Miren, vuelta número 4, punto del borde pasamos sin tejer, tejemos punto al derecho, y este punto que pasamos sin tejer la hebra atrás del tejido lo tejemos al revés. Tomamos el punto por atrás porque esta parte del punto sobresale. Si lo tejemos al revés, así tomándolo por delante, el punto va a salir cruzado. Por eso lo tejo por detrás al revés. 5 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4, 5. Así se teje este borde. De este lado se va a ver así. Bueno, cuando voy a tejer un poco más van a notar cómo se ve. Bueno, sigo con elástico 1 por 1. Esto estamos tejiendo vuelta número 4. Solitos van a tejer vuelta número 5 y 6, y en la vuelta número 7 voy a mostrar cómo tejer vuelta corta. A lo largo de todo el borde, unas 5 veces tejí vueltas acortadas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tejemos el borde, volvemos y lo tejemos de nuevo. ¿Por qué? Porque miren, punto Santa Clara, al tejer la misma cantidad de vueltas, tiene el alto diferente. ¿Ven? Aquí le falta el alto. Si nosotros no tejemos, no agregamos un par de vueltas más aquí, esto va a ir achicándose y va a quedar mal. Por eso aquí a lo largo de toda la prenda, más o menos cada 10 centímetros, o sea, hice una vuelta cortada aquí, después me parece más cerquita y después 3 o 4 veces más a lo largo. En total 5 o 6 veces vueltas acortadas a lo largo del borde. Ustedes fíjense cómo se comporta lana y todo eso. Ahora veo que justo es el momento de hacer esta vuelta corta. ¿Cómo se hace? Sería la vuelta número 7, punto del borde, paso sin tejer, tejemos punto derecho, pasamos un punto sin tejer la hebra atrás del tejido, 5 puntos al derecho, punto revés, punto derecho, damos vuelta al tejido. Con la aguja derecha por debajo de la hebra paso sin tejer este punto, tiro con la hebra hacia afuera, hacia allá, se forman tipo 2 puntos. Sigo tejiendo punto derecho, aquí son 8 puntos que pertenecen al borde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tejemos 5 puntos al derecho, punto revés, derecho, punto del borde. Y ahora voy a seguir tejiendo hasta el otro extremo. Punto del borde, paso sin tejer, tejemos punto derecho, pasamos punto sin tejer, 5 puntos al derecho, elástico 1 por 1, punto revés,
este punto así doble tejemos al derecho tomando por delante el punto. Fíjense bien cómo tomar el punto. Aquí tengo tipo 2 y ahí 2 por delante al derecho, y aquí no se va a notar nada. Sigo revés derecho hasta el otro borde, y el borde se niveló, está nivelado, está a igual altura que el cuello, y por eso se tejen estas vueltas cortas. Como tejer vueltas cortas de otro lado, tejemos 5 puntos al derecho, sigo la misma vuelta, la número 7, paso punto sin tejer, punto derecho, punto del borde, damos vuelta. Ven que este punto, este borde está así achicado. Vamos a agregar una vuelta más. Punto del borde, paso sin tejer, derecho, revés, 5 puntos al derecho, punto derecho, punto revés, damos vuelta el tejido. Aquí sobre esta aguja tengo 8 puntos del borde más 2 puntos que pertenecen al elástico. Ahora, ¿cómo hacemos? Con la aguja derecha por debajo, no, perdón, por encima de la hebra, paso punto sin tejer, y ahora la hebra va hacia nosotros, hacia adelante, y la tiramos. Aquí se forman 2 puntos. La hebra va por detrás ahora, así pasamos punto sin tejer, la hebra hacia nosotros y la tiramos. Ahora me toca tejer punto revés, y ahora tejemos el borde. 5 puntos al derecho, paso punto sin tejer, derecho, punto del borde al revés. Vamos a tejer ahora vuelta número, sería 8. Voy a mostrar cómo tejer esta parte. Punto del borde, punto derecho, revés, 5 puntos al derecho, tejimos el borde y tejemos punto elástico uno por uno, derecho, revés, derecho. Este punto doble que tejimos al revés, en este punto raro, lo tejemos al revés, tomando los puntos por detrás. Este punto es un punto en realidad, pero se ve como 2. Miren, así voy a mostrar. Tejemos al revés. Y sigo derecho, revés. Sigo hasta finalizar la vuelta, y miren cómo se ven ahora estos bordecitos súper divinos. Aquí no se nota para nada, incluso cuando van a lavar la prenda se van a acomodar todos los puntos y va a ver perfecto. Así que fíjense, les mostré cómo se hace. Fíjense más o menos cada tanto, cada 8 más o menos 10 centímetros, hacer esta vuelta corta. Bueno, sigo completando la vuelta. ¿Cómo distribuir los puntos? Miren, 8 puntos para el borde, 18 puntos la parte delantera, 2 puntos línea raglan, 10 puntos para la manga, 2 puntos línea raglan, 29 puntos para la espalda, 2 puntos línea de este lado raglan, 10 puntos para la manga, 2 puntos línea raglan, 18 puntos la parte de adelante, delantera, y 8 puntos para el borde. Así nosotros distribuimos los puntos. Después tejemos, estos puntos significan vueltas acortadas, o sea, nosotros vamos a tejer, ahora vamos a tejer puntos del borde, tejemos la parte delantera, tejemos aquí línea raglan,
seguimos con la manga hasta aquí, tejemos hasta este lugar, aquí damos vuelta al tejido, tejemos hasta aquí. Después de tejer este punto, aquí son 2 puntos, volvemos, tejemos hasta aquí, volvemos, y así con vueltas cortas cada vez nosotros vamos a ir acercándonos hasta la parte aquí del cuello de la parte delantera, donde también seguimos realizando vueltas cortas hasta tejer todos los puntos. O sea, estos puntos significan puntos donde tejemos vueltas cortas. Donde dice 2 significa que tengo que tejer 2 puntos, dar vuelta, 2 puntos, damos vuelta, y así aquí un punto doy vuelta, 2 puntos. Colocamos los marcadores como indica el patrón para ver dónde es la manga, la parte delantera de la espalda. O sea, una vez más, 8 puntos el borde, 18 puntos delantera, 2 puntos aquí entre los marcadores línea Raglan, 10 puntos la manga, 2 puntos, 29, 2, 10, 2 y 18. Empezamos a tejer. Tejemos con el punto jersey en las vueltas del lado derecho, puntos al derecho, en las vueltas del lado revés, punto revés, en la espalda, en la parte delantera. Después este punto calado lo vamos a tejer una vez que vamos a tener separadas las mangas de la parte del cuerpo, pero mientras tanto toda esta parte Raglan tejemos con el punto jersey, realizando los aumentos antes y después de la línea Raglan, mientras que estamos haciendo líneas acortadas en cada segunda vuelta. O sea, una vuelta con aumentos, otra vuelta sin aumentos. Empezamos a tejer. Esta sería la vuelta número 9, punto del borde, punto derecho, paso punto sin tejer, 5 puntos al derecho, son puntos del borde. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paso el marcador por las dudas para saber dónde están los puntos del borde, y tejemos con los puntos al derecho hasta igual voy a mostrar porque tenemos que hacer los aumentos hasta el marcador. Tejemos con los puntos al derecho, y hacemos aumento antes de la línea Raglan, o sea, antes del primer marcador lazada. Paso el marcador, 2 puntos al derecho, esta es la línea Raglan, paso marcador, lazada, sigo tejiendo con los puntos al derecho. O sea, nosotros en cada segunda vuelta, o sea, en cada vuelta que nos toca tejer del lado del derecho, antes y después de la línea Raglan hacemos aumento. En la vuelta del lado del revés, este punto tejemos al revés. Después más adelante el ritmo de aumento va a ser otro. Lazada, paso el marcador, tejemos, a ver, se me fue lazada, espera. Lazada, paso marcador, tejemos 2 puntos al derecho, esta línea Raglan, paso marcador, lazada, tejemos ahora los 29 puntos de la espalda. Tejí los 29 puntos de la espalda, lazada, pasamos el marcador, 2 puntos al derecho, paso marcador, hacemos lazada. Y aquí fíjense, voy a tejer 2 puntos, 1, 2, aquí dice 2, estamos sobre la manga. Voy a tejer 2 puntos, 1, 2, damos vuelta el tejido,
la aguja por debajo de la hebra, paso punto sin tejer, tiro con la hebra hacia afuera y ahora voy a tejer con todos los puntos al revés. El lazada, o sea el aumento también al revés, paso el marcador, tejo con los puntos al revés. Ahora les muestro hasta dónde. Tejemos todos estos puntos al revés hasta aquí. Tejí los puntos de la espalda, paso marcador, tejemos los puntos de raglan, paso marcador y estamos sobre otra manga. Esta es la manga. Tejemos esta lazada al revés, contamos 2 puntos, 1, 2, voy a tejer un punto al revés, otro punto al revés y ahora damos vuelta al tejido. ¿Qué hicimos nosotros? Miren, nosotros lo que hice fue tejer del lado del revés hasta aquí, tejí 2 puntos más hasta este punto, lo pueden marcar incluso donde están tejiendo, ¿no? Pueden marcar aquí cerca de este 2, quiere decir que ya tejieron esta parte. Después de tejer sigo hasta aquí, voy a tejer después de estos 2 puntos estos y así vamos a ir realizando vueltas cortas. Entonces aquí dimos vuelta al tejido, pasamos el punto sin tejer, la hebra tiramos hacia nosotros, formamos este punto doble y sigo tejiendo con los puntos al derecho, pero no se olviden de realizar aumento antes de la línea raglan, como lo hacemos en cada vuelta del lado del derecho. Paso el marcador y hacemos aumento. Voy a tejer los puntos que pertenecen a la espalda, el derecho, tejí los puntos de la espalda, punto derecho, lazada, paso el marcador, 2 puntos al derecho, estos son los puntos raglan, paso marcador, lazada y tejemos, fíjense, al derecho 1, aquí está este punto doble, derecho 2, este punto al derecho por delante y voy a tejer 2 puntos más. ¿Se acuerdan que aquí en el diagrama dice 2 puntos? Entonces tejemos 1, 2, damos vuelta al tejido y seguimos con vuelta corta. Estoy sobre el lado revés, la aguja por debajo de la hebra, paso punto sin tejer, tiramos hacia afuera. Para recordar, si estoy sobre el lado del revés tiramos hacia afuera, si estoy sobre el lado del derecho tiramos hacia nosotros. Por ahí es más fácil. Sigo tejiendo con todos los puntos al revés, aquí sin realizar aumento ni nada, lazada al revés, y tejemos los puntos de la espalda, llegando a la otra manga, paso marcador, paso marcador, esta es la línea raglan y tejemos los puntos de la manga. Revés, voy a tejer al revés 1, 2, este punto doble, miren, lo tejemos al revés tomando el punto por detrás, así de esta forma, igual que hicimos con el borde cuando tejimos, por detrás al revés. Y ahora tengo que tejer 2 puntos más según el diagrama, 1, 2, damos vuelta, estamos sobre el lado del derecho, paso punto sin tejer, fíjense que la hebra está por atrás,
paso punto sin tejer, tiramos hacia nosotros, así. Tiren bien, sin miedo, para que se formen aquí 2 puntos. Y sigo tejiendo con los puntos al derecho. No nos olvidemos que del lado del derecho tengo que, antes y después de los marcadores que pertenecen a la línea Raglan, hacer aumento. Estoy sobre el lado derecho, entonces hacemos aumento, hacemos lazada. Línea Raglan, paso marcador, aumento. Sigo con los puntos al derecho, los puntos de la espalda hasta otra parte, hasta la manga, mejor dicho. Y voy a mostrar por las dudas una vez más. Estoy sobre la manga, ya hice los aumentos y tejemos hasta este punto doble. A ver dónde está, de la vuelta corta, aquí está, ven este punto raro, lo tejemos al derecho por delante. Estoy sobre el lado derecho del tejido, ahí tejo 2 puntos más al derecho según el diagrama y damos vuelta el tejido. Bueno, miren lo que estamos formando. Se está notando, ¿no? Que con vueltas cortas estamos aquí profundizando la parte de la espalda, la hacemos más larga y la parte delantera va a ser más cortita. Bueno, así voy a tejer hasta completar de tejer todas las vueltas cortas. Aquí lo mismo hacemos, ¿no? Una vez que llegamos hasta aquí, una vez que tejimos todos estos puntos, tejemos línea Raglan de este lado y sigo, tejo un punto, damos vuelta aquí de este lado lo mismo, ¿no? Un punto igual que aquí, tejemos hasta aquí, volvemos y así como les mostré recién, con vueltas cortas vamos a realizar esta parte del escote, realizando aumentos en cada vuelta del lado del derecho, antes y después de la línea Raglan, o sea, antes y después aumento. En la vuelta del lado del revés tejemos con los puntos al revés sin ningún aumento. Ahora vamos a ver cómo tejer el ojal. Miren, la distancia son 6,5 centímetros entre los botones o 22 vueltas. Estoy sobre el lado derecho del tejido. Finalizando la vuelta tenemos que tejer el ojal. Miren, tengo sobre las agujas 8 puntos que pertenecen al borde. Voy a tejer un punto al derecho y ahora tejemos 2 puntos juntos al revés. Paso este punto nuevamente sobre la aguja izquierda, tejemos 2 puntos juntos al revés. Y aquí depende del tamaño del botón. Si el botoncito es chiquito, es suficiente cerrar 2 puntos. Si el botón es más grande, podemos cerrar un punto más. 2 puntos juntos al revés. En total cerramos 3 puntos. Ahora paso punto sin tejer, punto derecho, punto del borde. Y la otra vuelta que sigue, paso punto sin tejer, punto derecho, revés, derecho, cerramos 3 puntos. Tengo que agregar 3 puntos, así de esta forma colocamos la hebra sobre el dedo índice y agregamos un punto, 2 y 3, punto al derecho. Aquí cuando sigo tejiendo, lo que voy a, después del borde, 8 puntos, tejemos punto derecho, revés, derecho. Cuando tejí este saquito directamente 8 puntos del borde y aquí un punto al revés. Miren, de este lado 8 puntos del borde, punto revés. Ahora estoy tejiendo 8 puntos del borde, punto revés, derecho, revés. Así lo quise hacer para hacer algo diferente, ¿no? Pero ustedes
aquí 8 puntos del borde, punto revés y todos los puntos al derecho. Después tenemos que tejer, o sea, aquí se me ocurrió hacer el borde de 8 puntos, después revés, derecho, revés y después todos los puntos al derecho. Aquí por ejemplo cuando tejí este saquito, 8 puntos del borde, un punto revés, aquí se nota punto revés de este lado, ¿no? Y después todos los puntos al derecho. Aquí la imaginación de cada uno para tejer algo diferente. Bueno, entonces ahora voy a tejer realizando los aumentos para las líneas raglan. Voy a mostrar ahora dónde hacemos los aumentos. Esta vuelta que estoy tejiendo ahora junto con el ojal sería la vuelta número 1 después de estas vueltas cortas donde formamos la parte del cuello. Sería la vuelta número 1. En total tejí 39 vueltas de la 1 aquí hasta la 39. Voy a dejar la parte de cómo hacemos los aumentos en la descripción de este video y también en mi blog Silvana Team para que lo puedan ver mejor. ¿Qué significa? Miren, en las vueltas pares del lado del revés no hago ningún aumento. La vuelta número 2, 4, 6, etc. Ahora, en las vueltas número 1, 3, 5, aquí dice cuerpo y manga, cuerpo C y manga M. Quiere decir que hacemos aumentos en la parte del cuerpo, sea parte delantera y espalda, y también en la manga. Entonces, vuelta número 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, inclusive, hacemos aumentos cuerpo-manga. Vuelta número 23, solamente en la parte del cuerpo, parte delantera y espalda. 25, cuerpo-manga. 27 en el cuerpo, 29 cuerpo-manga, 31, vuelta número 31, parte del cuerpo nada más. ¿Por qué? Porque si no la manga va a ser muy ancha. También, bueno, fíjense si quieren hacer el saquito más angosto, también pueden omitir algún aumento de la parte del cuerpo. Vuelta 33, cuerpo-manga, 35 en la parte del cuerpo. Vuelta 37, cuerpo y manga. Vuelta 39, solamente en la parte del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros aquí hacemos aumento en la parte del cuerpo, y si no dice aumentar la parte de la manga, aquí directamente no hacemos aumento. O sea, lazada sí la hacemos para la vista, para que se vea bien, ¿no? Hacemos lazada, pero enseguida tejemos 2 puntos juntos, como que si no aumentamos nada, porque si no después esta parte de la manga va a ser muy ancha si hacemos aumentos en cada segunda vuelta, ¿no? Por eso aquí incluso se puede observar, si lo observamos bien, aquí cuando hacemos aumento antes de la línea raglan, primero tejí 2 puntos juntos al derecho, después aumento, sigo línea raglan y aumento. Terminé de tejer la parte con aumentos y ahora vamos a separar la parte de las mangas que vamos a tejer después por separado y la parte del cuerpo. Aquí agregué algunas 3 rayas con color violeta. Con este color voy a seguir tejiendo. Lo que hice fue tejer una vuelta del lado del derecho con los puntos al derecho y la vuelta del lado del revés tejí también con los puntos al derecho, y por eso así me salió. Bueno, después miren, tejí con simplemente los puntos al derecho sin realizar aquí ningún aumento ni nada. Pasamos, esta es la línea de la línea raglan, digamos, la vamos a separar, la mitad va para la parte
delantera, los puntos que pertenecen a la manga la pasé para alfileres, y aquí también separando esta línea en dos, ¿no? Por debajo de la manga voy a agregar 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, y voy a seguir tejiendo los puntos que pertenecen a la parte de la espalda, y los puntos de la manga ya las tengo separados. Tejemos al derecho hasta la otra manga. La separación de otra manga hacemos igual. Ahora voy a tejer esta parte recto realizando este punto calado. Este diagrama lo dejo publicado en mi blog Silvana Team, link van a ver en la descripción de este video. Miren, el motivo ocupa 7 puntos más un punto de equilibrio. Entonces, ¿cómo leer el diagrama? Desde la derecha hacia la izquierda, en las vueltas del lado del derecho, tejemos por ejemplo punto revés, lazada, 3 puntos juntos. Este cuadrado vacío, digamos, significa no hay punto, aquí no pasa nada. Después de tejer estos 3 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la izquierda, ahora voy a mostrar cómo tejer. Tejemos enseguida 3 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, lazada, y repito el motivo, revés, lazada, 3 puntos juntos, lazada. Lo mismo tejemos en todas las demás vueltas. Por ejemplo, la número 3, tejemos punto revés, derecho, lazada, 2 puntos al derecho, lazada, derecho, y volvemos a repetir revés, y así repito estos 7 puntos. Finalizando la vuelta, tejemos este punto de equilibrio para que empiece y termine la vuelta de igual manera, y a lo alto repetimos 10 vueltas. La número 11 tejemos igual que la número 9. Vueltas pares tejemos como se nos presentan los puntos, y lazada tejemos con el punto al revés. Entonces aquí tejí 11 puntos que pertenecen al borde. Voy a tejer 2 puntos al derecho, estos 2 puntos que no entran a nuestro punto calado en nuestro diagrama, y ahora empezamos a tejer según el diagrama. Vuelta número 1, punto revés, lazada, 3 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la izquierda, 3 puntos juntos, tomamos por detrás y tejemos al derecho. Después 1, 2, 3 puntos juntos al derecho. Cambiamos la orientación de los puntos para tejerlos juntos al derecho por delante, y así van a salir 3 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Lazada, punto revés. Repito el motivo. Lazada, 3 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la izquierda, tejemos 3 puntos juntos al derecho por detrás. Ahora 3 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, cambiamos la orientación de estos 3 puntos, colocamos de la siguiente forma y tejemos 3 puntos juntos por delante. Lazada, punto revés, y repito el motivo, así tejo hasta finalizar la vuelta. Vuelta número 2, tejí los puntos del borde y tejemos después cómo se nos presentan los puntos. Los puntos, 2 puntos al revés, son estos puntos que no pertenecen al motivo, y ahora tejemos
derecho, lazada tejemos al revés, punto revés, revés, lazada al revés, derecho, revés, revés. O sea, se entiende, ¿no? Según cómo se nos presentan los puntos. Revés, lazada al revés, derecho al derecho. Así tejo hasta finalizar la vuelta número 2. Como tejer vuelta número 3. Tejí los puntos del borde, tejemos 2 puntos al derecho, que estos puntos no pertenecen al motivo, y ahora empezamos a tejer el motivo. Sería punto revés, derecho, lazada, 2 puntos al derecho, lazada, derecho, y repito el motivo: revés, derecho, lazada, 2 puntos al derecho, lazada, derecho. Bueno, así tejemos hasta finalizar la vuelta. Y según el diagrama, vuelta número 5, 7 y 9 tejemos igual. Tejí borde, los puntos, 2 puntos al derecho, y aquí tejemos punto revés y puntos al derecho: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repito el motivo: punto revés, 6 puntos al derecho. Súper fácil. Repetimos estas vueltas a lo alto y tejemos el largo necesario del chaleco. Todo recto, sin ninguna disminución ni nada, ida y vuelta. Fíjense, si van a tejer con agujas rectas, después de tejer el largo deseado, en mi caso son 8 motivos, y ahora vamos a ver cómo tejer elástico uno por uno para terminar. Empezamos el borde, lo tejemos así como está, derecho, paso punto sin tejer, puntos al derecho, punto revés, y aquí empezamos a tejer elástico. Miren, punto derecho, revés, derecho, revés, derecho, y aquí vamos a realizar las disminuciones. Aquí tenemos punto revés y punto revés. Después de este punto revés que pertenece al nuestro dibujo, a nuestro punto calado, voy a tejer estos 2 puntos juntos, y antes de este punto revés voy a tejer estos puntos juntos, pero siempre manteniendo el elástico uno por uno, ¿no? Miren, punto revés derecho, ahora me toca tejer punto revés, voy a tejer 2 puntos juntos al revés, derecho, revés, ahora me toca tejer 2 puntos juntos al derecho, revés, 2 puntos de nuevo, ven, entre los puntos que están al revés, estos 2 puntos tejemos juntos. Entonces revés, derecho, derecho, 2 puntos juntos, revés, derecho, 2 puntos juntos al revés, derecho, y así voy a tejer el alto deseado, unos 3, 4, cuantos quieran, 5 centímetros de elástico uno por uno, y cerramos los puntos. Aquí en este saquito que tejí, punto elástico ocupa, me parece, unos, a ver, 4 centímetros, 3,5, casi 4. Por último vamos a ver cómo tejer la manga. Aquí tengo ya una que tejí. Decidí seguir con rayas. Lo que pasa es que tengo muy poquita lana de este color, por eso paré aquí. O sea, miren, aquí hay 1, 2, 3, 1, 2, 3, tejí 3 más. Y después, bueno,
el resto de la manga lo tejí con este color violeta. Así va quedando por debajo. Vamos a ver. Primero voy a pasar todos los puntos sobre la aguja para tejer. Agujas circulares, las mismas agujas que tejimos el cuerpo. O sea, voy a pasar todos los puntos. Bueno, subí todos los puntos y aquí por debajo de la manga tenemos este espacio. Aquí tengo que subir 7 puntos en total. Vamos a ver dónde está el centro. Este es el punto central. Después aquí vamos a colocar el marcador. Voy a acomodar las agujas. Lo mismo hacemos con otro talle también, ¿no? Con el talle más chico es la misma historia. Bueno, miren, primero estos puntos de la línea Raglan. Voy a subir un punto por aquí. A ver, un punto así. O sea, entramos por adentro. Después, así. Después aquí, 2 puntos que subimos. Después voy a buscar para subir un punto de este lugar. Después colocamos marcador. Voy a subir este punto que está en el centro, este punto central. Buscamos por adentro del punto. Pueden colocar otro marcador aquí, pero yo voy a saber que este es el punto central para no tener muchos marcadores. Y voy a subir también 3 puntos de este lado. Voy a subir uno. Dos. Y bueno, subimos entonces 7 puntos. Este punto es el punto central. Ahora vamos a empezar a tejer. Vuelta número 1. Voy a para acomodar mejor, miren lo que vamos a hacer. Voy a pasar, ya que aquí vamos a ir disminuyendo los puntos, ¿no? La vuelta empieza por aquí, ya empiezo a tejer, pero después vamos a acomodar estos puntos. Me toca tejer ahora con color violeta. Agregamos la hebra de color violeta y voy a tejer con los puntos al derecho hasta finalizar la vuelta. Todos los puntos al derecho. Estoy llegando hasta completar la vuelta, hasta el marcador. Y miren, estos puntos que subimos, por ejemplo, este punto lo voy a tejer, en vez de tejerlo al derecho así, para que aquí no quede un hueco muy grande, voy a tejerlo derecho retorcido, derecho por detrás, para que el punto quede más cerrado aquí por debajo de la manga. Este punto lo tejo al derecho, que está bastante firme. Pasamos el marcador. Este es el punto central. Quiere decir que este es el punto central del costado. Este es el costado, ¿no? Uy, perdón, ¿dónde es? Acá. Aquí, este es el costado, y estamos justo por debajo del brazo. Este punto al derecho. Este punto derecho retorcido también, o sea, lo tejo no por delante, sino por detrás, para que aquí quede más firme esta parte. Bueno, aquí me equivoqué porque después del primer punto del marcador empieza nueva vuelta, ¿no? Vamos a colocar un marcador por las dudas, así no se van a confundir. Vamos a separar el marcador, perdón, el punto central. Bueno, este es el punto central entre los marcadores. Y aquí, después de este marcador, del segundo empieza vuelta nueva. Como quiero seguir con este mismo diseño, voy a tejer la siguiente vuelta con todos los puntos al revés. Por ahora no estamos haciendo disminuciones ni nada. Aquí de este lado voy a hacer, aquí de este lado voy a tejer un punto más y voy a hacer el nudo
para que aquí donde agregamos la hebra tiene que quedar bien, ¿no? O sea, mejor hago el nudo aquí, así no se me van a deshacerse los puntos. Bueno, sigo tejiendo esta vuelta número 2, sería con todos los puntos al revés, porque quiero mantener este diseño. Aquí hice el nudo muy fuerte, a ver, quiero mantener este diseño de estas líneas con el punto revés. Como pasamos la aguja, tiramos el cable, ¿no? Esta aguja la metemos adentro y con la aguja con la que vamos a tejer la voy a sacar así y sigo tejiendo. Bueno, seguimos hasta completar la vuelta con los puntos al revés. Completé la vuelta con un color violeta, vamos a pasar ahora a este color verdoso y esta va a ser la vuelta número 3. Y como dijimos, las disminuciones realizamos en la vuelta número 3, 6 y 9, después cada vuelta número 10. Entonces, vuelta número 3 empiezo a disminuir los puntos. Las disminuciones se hacen al principio de la vuelta 2 puntos juntos y después finalizando la vuelta 2 puntos juntos, antes y después del marcador. Entonces me toca tejer con este color verdoso. Voy a tejer 2 puntos juntos al derecho, después voy a hacer el nudo, a ver, se me escapa. 2 puntos juntos al derecho, después sigo con los puntos al derecho hasta completar la vuelta, hasta digamos el primer marcador, puntos al derecho, llegando hasta los marcadores, punto derecho. Aquí tejemos antes del primer marcador, hacemos disminución y tejemos 2 puntos juntos al derecho. Pasa el marcador y tejemos un punto al derecho. Este es el último punto de la vuelta, este es el punto central, lo tejemos al derecho. Ahora aquí por detrás tengo estas dos hebras, color violeta y color verdoso, entonces vamos a ajustar aquí bien este punto, cambiamos, cruzamos las hebras y sigo tejiendo. Sería vuelta número 4 con todos los puntos al derecho. Nos fijamos bien cómo tomar el punto así por delante para que el punto no quede punto cruzado. Igual que aquí tejemos esta manga. Primero hacemos esta manga para el talle más chico, ¿no? Primero hacemos las disminuciones en cada vuelta número 3, 6 y 9 y después hacemos disminuciones cada 15, 16 vueltas más o menos. Eso depende de qué ancho quieren tejer, qué ancho quieren obtener, ¿no? Porque aquí hay menos cantidad de puntos que aquí, ya que la manga, este es el talle más grande, ¿no? La manga más ancha en este lugar, por eso aquí las disminuciones van en cada vuelta número 10 y aquí hice las disminuciones en cada vuelta más o menos número 15. Pero de todas formas, como es tejido circular, pueden ir probando y para ver si la quieren más ancha o más angosta, eso depende del gusto de cada uno. Faltaría tejer este elástico 1 por 1 para los puños, en total 5 centímetros de alto o 13 vueltas en mi caso tejí. Vamos a ver cómo realizamos las disminuciones después de tejer el largo deseado, ¿no? Faltaría esta parte de elástico. Miren, tejemos punto derecho, un punto, revés, 2, derecho, 3, revés, 4 y ahora 2 puntos juntos al derecho. O sea, voy a tejer 2 puntos juntos cada 4 puntos. Derecho, seguimos, revés, 1, derecho, 2, revés, 3, derecho, 4, 2 puntos juntos al revés. Y así voy a
completar la vuelta realizando disminuciones cada cuarto punto, o sea 4 puntos tejemos sin disminuciones y después quinto punto 2 puntos juntos y tejemos elástico uno por uno, ya lo saben hacer, un punto al derecho, un punto al revés y después cerramos los puntos y nada más que eso.